Antes de comenzar con el episodio de hoy, quiero dejar claro una serie de cosas, y es que con la situación que estamos viviendo actualmente, muchos me habéis comentado que qué opino de acudir al gimnasio, de si es mejor quedarse en casa, de si es mejor pasar de los entrenamientos durante unas semanas. Bien, en este episodio lo que quiero explicar a continuación es principalmente qué opciones tenemos, sobre todo las personas que van a un gimnasio. Las personas que entrenáis en casa posiblemente no tengáis ningún problema, ya que lo podéis seguir haciendo sin ningún tipo de inconveniente, pero sí que es cierto que las personas que acudís a un gimnasio lo vais a tener más complicado y os va a tocar adaptar el entrenamiento. En este episodio voy a tratar principalmente de eso, voy a tratar principalmente cómo podemos adaptar el entrenamiento. Y antes de comenzar, lo que quería decir, algo muy importante, es que yo no recomiendo a día de hoy acudir al gimnasio. Sí que es cierto que voy a tratar esa opción, es una opción más, ya que ahora hasta el momento no han cerrado los gimnasios, han cerrado alguno pero no todos, no sé si en estos próximos días o en esta próxima semana cerrarán este tipo de establecimientos, pero el caso es que todavía está esa opción y muchos de vosotros no queréis dejar de entrenar, con lo cual voy a valorar también esa opción y os voy a dar una serie de recomendaciones si queréis seguir acudiendo al gimnasio. Lo que no quiere decir, y vuelvo a repetir, que yo recomiende ir al gimnasio en estos días, ya que como recomiendan las autoridades y como es obvio, lo mejor es no acudir a espacios con multitudes, lo mejor es no acudir a espacios en los que haya muchas personas y en los cuales tengamos un riesgo de contagio más elevado. Con lo cual, quería dejar esto claro antes de empezar, ya que sí es cierto que, como digo y vuelvo a repetir, he valorado esa opción porque muchos me comentáis que no queréis dejar de entrenar, entonces ahí está. Pero yo lo que quiero recomendar es a día de hoy adaptar el entrenamiento a casa, adaptar los entrenamientos a cualquier lugar en los que sea más seguro hacer deporte. Puede ser al aire libre, sobre todo al aire libre en campo abierto, no en sitios que estén muy concurridos, y hacerlo en casa con el material que tengamos. Con lo cual, y dicho todo esto, empezamos sin más con el episodio de esta semana. Hola a todos, bienvenidos una semana más al podcast de Café y Hierros, ya sabéis, el podcast en el que cada semana hablamos de deporte, salud y estilo de vida de una forma práctica. Yo soy Iván Llamazares, puedes conocerme en ivllamazares.com, también me puedes conocer en @ivllamazares tanto en Twitter como en Instagram, y hoy sin más comenzamos como cada sábado repasando un poco la semana en el podcast de entrenamiento hoy. Ya sabéis que cada día de lunes a jueves hago un podcast diario en el que, de forma un poco resumida, hablo de temas de entrenamiento, de últimas noticias que van saliendo acerca de todo eso. Y es una forma de explicar también cosas que me van sucediendo en el día a día, cómo programo yo los entrenamientos y un montón de cosas más. Como siempre te invito a que lo escuches si no lo has escuchado aún, que me sigas. Lo puedes hacer en cualquier plataforma, tanto en Spotify como en Google Podcast, como en Apple Podcast, en iVoox también. En cualquier plataforma me puedes encontrar. El podcast se llama Entrenamiento Hoy. Y esta semana hablamos de temas como el rendimiento y la relación que tiene con la salud bucal también, afrontar una lesión, cómo lo podemos hacer, cómo es la forma más sencilla. Os cuento también un poco mi experiencia con alguna lesión. También cómo no descuidar aspectos importantes en nuestro día a día. Y también el jueves hablamos del miedo a veces a lo desconocido, del miedo a progresar en los entrenamientos, del miedo a subir cargas, a subir repeticiones, en definitiva, a progresar poco a poco y todo lo que ello conlleva. Muchas veces pues tenemos miedo a que no nos salga el entrenamiento como queremos y en definitiva esto al final supone que los entrenamientos no sean tan buenos como deberían. Os lo dejo ahí como siempre en las notas del episodio para que podáis escuchar este programa. Y sin más, empezamos con el programa de hoy sábado, que le quiero dedicar principalmente a cómo podemos entrenar en estos días que está habiendo un poco de caos con todo esto del coronavirus. Es un tema que yo no quería tratar aquí en este podcast ni en los otros, pero es que al final no me queda más remedio porque me habéis enviado algunas preguntas diciéndome si aconsejaba o no aconsejaba ir al gimnasio en estos días, qué pensaba de todo esto, si era mejor quedarse en casa, si era mejor adaptar el entrenamiento, y he decidido pues hablar un poco acerca de todo esto. Antes de nada, yo no soy un experto en nada de esto y ya lo dije el otro día en el podcast de entrenamiento hoy, con lo cual todo lo que diga aquí se basa en mi experiencia personal y al final en lo que están diciendo los expertos, en sus recomendaciones y nada más. Pero sí que es cierto que en el tema del entrenamiento y eso, como se habla bien poco, y además tenemos el ejemplo de Italia, todo lo que están haciendo, pues podemos copiar un poco y adaptarlo aquí. Entonces, en este sentido, adaptar el entrenamiento a casa en estos días puede ser una buena opción. Si tienes material, perfecto, no va a cambiar nada.
Pero si vas a un gimnasio puedes hacer 3 cosas y es lo que quiero tratar en este episodio. Muchos de los que estáis trabajando conmigo, muchos de los que os llevo las asesorías y sobre todo muchas personas que me seguís en Twitter, en Instagram, que me lo habéis comentado, que vais al gimnasio y que tenéis un poco de miedo en estos días porque no sabéis si acudir, si no, con todo este lío que hay, es normal en cierto modo. Entonces, ¿qué 3 opciones tenemos cuando acudimos a un gimnasio? Bueno, en primer lugar sería seguir acudiendo y tomando las medidas oportunas. En segundo lugar sería adaptar el entrenamiento y en tercer lugar sería simplemente no acudir al gimnasio y no entrenar. Vamos a ir explicando paso por paso qué haríamos en cada caso. Si vas a seguir acudiendo al gimnasio, tengo un artículo que acabo de dejar en la página web en el que básicamente dejo unas recomendaciones de lo que deberíamos de hacer. Sobre todo si vamos al gimnasio y no vamos a dejar de entrenar, creo que hay que tomar ciertas medidas, sobre todo para evitar un poco que se extienda todo esto más de lo debido. Y en definitiva, en ivyamazares.com tienes ahí el artículo. Entras en el blog y sin más lo vas a ver, es el primero que hay. De todas formas, para resumirlo un poco, mi recomendación en este sentido sería que sobre todo limpies bastante el material, no compartas toallas, no compartas otro tipo de utensilios que sean un poco de higiene personal y tampoco te lleves cosas a la boca, yo que sé, gomas que haya por ahí, straps, muñequeras. Cualquier cosa, me da igual, cualquier cosa pequeña que tengamos a nuestro alcance y que quizás en un momento dado no nos demos cuenta y nos la llevemos a la boca. Bueno, pues intenta evitar todo esto, ya sabéis que además han dicho que es mejor no tocarnos demasiado la cara y eso, pero es más que nada en este sentido para no llevarnos cosas a la boca y al final expandir más el contagio. Entonces, esta sería un poco resumido el artículo, te lo dejo ahí como siempre, en las notas del episodio también podéis acceder a él directamente. El segundo caso, y este sí que quiero explicarlo un poco más, sería adaptar el entrenamiento a casa. Utilizar cualquier cosa que tengáis a vuestro alcance en este sentido, me da igual, levantar peso con cualquier cosa. De hecho, yo sigo en Instagram a una persona que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero sí que es cierto que sube a veces cómo ha entrenado él durante las vacaciones, cómo lo hace él en ciertos periodos del año en los que no tiene acceso a un gimnasio o lo hace de una manera un poco más esporádica. Y sube entrenamientos a veces pues simplemente con unas garrafas de agua, con gomas, con el peso corporal y al final esto es importante. ¿Por qué digo esto? Porque podemos adaptar el entrenamiento, podemos seguir entrenando bien, podemos hacerlo en casa, en cualquier lugar y es cierto que es un poco diferente. A ver, no vamos a tener ni las máquinas del gimnasio, ni los discos, ni las barras, ni nada de esto. Pero con todo esto lo podemos adaptar y podemos sacar entrenamientos que al final nos permitan mantenernos también activos, no dejar al músculo en letargo, por así decirlo, no dejarle quieto y de este modo no sentirnos tampoco nosotros como que no estamos haciendo nada, como que estamos perdiendo el tiempo. Entonces es muy importante a nivel psicológico también el adaptar el entrenamiento, el seguir entrenando, si prefieres hacerlo desde casa. Si no tienes material, ya sabes que también en el podcast de entrenamiento hoy hablo acerca de cómo entrenar en casa, del material que necesitas, con lo cual también puedes echar un vistazo a esos episodios. Pero lo que sí es cierto es que si no tienes nada de material, lo suyo sería que lo hicieras con tu propio peso corporal. Ya bien sea sentadillas, ya bien sea flexiones, si tienes por lo menos una barra para hacer dominadas, si no también puedes hacer ejercicios como el remo inverso. En definitiva, hay bastantes opciones. Y sobre todo, por ejemplo, unas gomas no cuestan mucho dinero, también podemos tener a nuestro alcance ciertos objetos como garrafas que llenas de agua pueden servirnos para entrenar bien, con lo cual tened imaginación y seguro que se os ocurren bastantes cosas. También en este sentido es importante adaptar el número de repeticiones y volumen, más que nada porque si vamos a utilizar pesos más bajos de los que normalmente utilizamos, evidentemente si antes hacíamos 8 repeticiones, 10 repeticiones o los que hiciéramos, pues quizás ahora tengamos que ir a repeticiones más altas. Sobre todo en este sentido, que es importante sentir bien el músculo. No vamos a buscar mucha tensión mecánica, vamos a buscar más estrés metabólico y aunque sí que es cierto que no es uno de los factores tan importantes como otros para la ganancia de masa muscular o la ganancia de fuerza, pues en este sentido viene bien para mantener el músculo activo y de hecho nos puede servir incluso como semana de descarga, como mantener un periodo de entrenamiento un poco más relajado y en este sentido está genial. Con lo cual, adaptar el número de repeticiones, adaptar también el volumen, sobre todo si queréis hacer una semana de descarga, bajar un poco el volumen, o si no queréis hacer semana de descarga y veis que los pesos son demasiado bajos o no disponéis de mucho material, pues subir un poco el volumen y ya está. Además, en estos días no forcéis demasiado, o sea, tener las defensas bajas no es recomendable como nos han comentado
Y entrenar muy muy duro al final no deja de ser un estresor más para nuestro organismo, con lo cual no hace falta que forcéis demasiado en este sentido y tener en cuenta que vais a poder volver a entrenar con normalidad pasado un tiempo, con lo cual no os preocupéis. Quería comentar en este apartado, en el apartado de adaptar el entrenamiento, si sois más de salir a correr, si sois más de este tipo de deporte, entrenamientos al aire libre como HIIT son también otra opción muy buena, son una opción muy aconsejable. Entonces sí que, por ejemplo, en este sentido no vais a tener ningún problema. Vais a cualquier sitio, hacéis una sesión de HIIT al aire libre y ya está. Esto por un lado. Y luego tenemos la otra opción que es descansar simplemente, no entrenar, o sea, no acudir ni al gimnasio ni hacer entrenamiento en casa. Esta es la opción quizás más desaconsejable en el sentido de que, a ver, si no vas a acudir al gimnasio por el posible riesgo de contagio, está perfecto, pero puedes hacer cualquier deporte, cualquier entrenamiento en casa adaptándolo un poco y de esta manera también te mantienes un poco activo. De todas formas, descansar también viene bien en ciertos momentos puntuales, con lo cual, si lo vas a hacer, mi recomendación es que no lo alargues demasiado, no alargues esta situación hasta el punto de desadaptarte a los entrenamientos. El ejercicio, como digo, es necesario, el movimiento es necesario. Podemos seguir manteniendo un movimiento diario, podemos seguir entrenando al aire libre, podemos seguir haciendo cualquier cosa en nuestra casa y vas a seguir entrenando bien. ¿Que no vas a estar haciéndolo como lo estabas haciendo antes en el gimnasio? ¿Que no vas a poder hacer esos ejercicios con esas máquinas en concreto? Pues vale, es cierto. De momento no han cerrado los gimnasios, de momento puedes hacer entrenamientos adaptados en casa y si prefieres descansar puedes hacerlo. Pero en este sentido yo creo que es una opción más desaconsejable. También otra recomendación para este tiempo que estamos quizás descansando, si preferimos hacerlo de este modo, es que podemos planificar entrenamientos futuros, como he dicho muchas veces, es una opción interesante, sobre todo para que por lo menos nos motivemos más de cara a pensar cuando volvamos al entrenamiento, cuando volvamos al gimnasio, lo que vamos a conseguir, qué objetivos tenemos y todo esto. Con lo cual planifica bien los futuros entrenamientos, cómo te los vas a tomar, y pasa tiempo leyendo y formándote para aprender a entrenar más y mejor. Nunca es suficiente y en este sentido, como vas a tener más tiempo porque vas a descansar, pues perfecto. Yo creo que he tocado con esto más o menos los 3 puntos de los que quería hablar hoy. Si tienes material en casa, perfecto. Yo, por ejemplo, entreno en casa y no va a haber ningún problema. Muchos de vosotros también entrenáis en casa y no vais a tener problema en este sentido. Pero sí que es cierto que una gran parte va al gimnasio y tiene un poco de miedo, con lo cual la recomendación por ahora es que no hay que alarmarse, podemos seguir entrenando. Sobre todo en el gimnasio yo recomendaría no ir más de 3 veces a la semana. De este modo estarás reduciendo de forma significativa el riesgo de contagio sin dejar de asistir a los entrenamientos. Y si prefieres adaptar el entrenamiento, pues puedes hacerlo perfectamente tanto al aire libre como en casa, ya bien sea con peso corporal, con cosas que tengas al alcance como gomas, como alguna mancuerna pequeña, como algún objeto como garrafas llenas de agua, cualquier cosa, ya sabéis. En definitiva, hay que echarle imaginación. Y por último tenemos la opción, como digo, de no entrenar, tomarnos ese periodo un poco más de descanso. No es la opción quizás más aconsejable, pero sí que podemos dedicar ese tiempo a aprender un poco más, a leer acerca de entrenamiento y en definitiva a planificar entrenamientos futuros. Como dije al principio, os dejo un artículo en las notas de este episodio hablando un poco acerca de todo esto en ivyamazares.com/blog. Como siempre, espero vuestros comentarios tanto en Twitter como en Instagram. Espero que os haya sido de ayuda este episodio, que os guste. Si ha sido así, valoro mucho que dejéis un me gusta tanto en iVoox como en cualquier plataforma y un comentario. Ya sabéis que contesto absolutamente todos los comentarios. Y sin más, nos escuchamos dentro de 7 días en un nuevo episodio de Café y Hierros. Hasta entonces, que paséis una feliz semana.